Listo. Pues si tienen también alguna intención que haya por ahí en su corazón, alguna necesidad, algo que queramos encomendar a la Madre de Dios y con la intercesión de San John Henry Newman, pues en el silencio del corazón, este es el momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San John Henry Newman, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordarán que la última ocasión nosotros abordamos esta cuestión de la conciencia, ¿no? Y cómo para Newman la conciencia es muy importante porque no es autorreferencial, al contrario, ¿no? La conciencia siempre nos dirige a algo ajeno a nosotros mismos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un objeto, soy consciente de ese objeto que no se identifica de ninguna manera conmigo mismo, o también puede ser que me dirija a una instancia distinta, como puede ser en el caso, dice Newman, del sistema religioso, ¿no? Aquella otra realidad que puede ser algo o alguien y que nos llama o en este caso nos apela. Entonces, también Newman, ¿no? Se da cuenta, y esto es interesante, que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Decimos ser conscientes, no estoy diciendo que soy consciente necesariamente de lo que está pasando en mí, ¿no? O de lo que está ocurriendo, o no es, vuelvo a repetir, autorreferencial a conciencia, ¿no? Es más bien aquello que me saca de mí hacia algo ajeno. Pero también dice Newman que la conciencia es inseparable de la naturaleza misma de las acciones. Y repito, esto es interesante porque dice Newman que la conciencia no solo pues posee una dimensión teórica, sino que también tiene una dimensión práctica. Por ejemplo, cuando ante una situación se ofrecen a veces posibilidades de actuar diferentes. ¿Sí? Y prácticamente, ¿no? Depende de nosotros, de nuestro propio arbitrio, el escoger una u otra opción. Y entonces la conciencia, ¿no? Nos invita a decantarnos o a dirigirnos por una opción en lugar de otra, ¿no? En pocas palabras, o sea, para Newman, también la conciencia tiene una carga moral, ¿no? Es inseparable de la elección que hacemos de nuestras propias acciones. Por ejemplo, cuando preferimos una opción en lugar de algunas otras. Entonces, para Newman, ¿no? La conciencia no solo tiene una dimensión teórica, sino que también tiene, vuelvo a repetir, una dimensión práctica que nos invita a ir perfeccionando cada vez de mejor manera nuestra naturaleza moral, una naturaleza interna de perfección. O sea, para Newman es indudable que nosotros tenemos una gama de posibilidades al alcance. Por ejemplo, puede ser que yo, ante una circunstancia, pueda perdonar a alguien, pero también puede darse el caso de que no lo haga, ¿no? O simple y sencillamente no quiera hacerlo, ¿no? La posibilidad está abierta. Y la conciencia, dice Newman, también nos tiene que ayudar a evaluar estas opciones que se me ofrecen, ¿no? Y debe de ayudarme, pues, a cumplir de la mejor manera posible la tarea que se me ha encomendado, ¿no? En este caso, pues, permanecer como un verdadero ser humano, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para Newman, ¿no? La conciencia también tiene una carga importante en relación a nuestra propia conducta, ¿no? O sea, a nuestra propia forma de vida. Y por ello, dice Newman,
precisamente porque la conciencia es inseparable de nuestras conductas, ¿no? La religión natural acepta y concibe que se den, con mayor o menor precisión, tanto premios como castigos. En pocas palabras, somos conscientes de que nuestras obras implicarán castigo o premio. Incluso, dice Newman, esto, ¿no? Sin necesidad de entrar ya de manera directa a la revelación, ¿no? Formaría parte, pues, de la religión natural. Entonces, la conciencia es una ley interior. Y al ser una ley interior, no ofrece una demostración de su propia verdad. En todo caso, la conciencia ordena que se le siga. O sea, la conciencia implica obediencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando alguien dice, no, pues en conciencia, no, sé que debo obrar de tal manera o que debo de hacer tal cosa. ¿No? Y por eso, para Newman, es tan importante darnos cuenta cómo la conciencia, justamente, ¿no? Al tener autoridad y al implicar obediencia, ya presenta, ¿no? Digamos, una cercanía bastante estrecha en relación a la fe. En pocas palabras, ¿qué es lo que en esta dimensión práctica hace la conciencia? Nos enseña a obedecer un dictado que yo no elaboro. O sea, la conciencia también nos ayuda a obrar según la obediencia, que no necesariamente coincide, por ejemplo, con mis preferencias o con mis propios deseos. Lo que está diciendo entonces Newman es que de fondo la conciencia, aun cuando se ubique en el ámbito de la religión natural, es un camino de preparación para la fe. O sea, para Newman, el paso de la religión natural a la religión revelada, vamos del paganismo al cristianismo, no es tan abrupto como podríamos llegar a pensar. ¿Se acuerdan que la habíamos visto la vez anterior? ¿No? Cuando ya Hilda, si mal no recuerdo, nos decía muy bien que debemos también detectar, ¿no? La obra del Espíritu Santo. ¿No? Hay caminos que hacia el final nos conducen ciertamente a esta postura de fe. E incluso, por ejemplo, la fe nos lleva también a un ámbito de obediencia que a veces quizá pues no nos gusta mucho. Y aquí es donde vemos que para bastante gente, por ejemplo, el cristianismo, debido a sus propias exigencias de fe, pues no es aceptable. Puede resultar incluso conflictivo. ¿Por qué? Porque me invita a ir más allá de lo que yo establezco o incluso más allá de mis propias preferencias. Pero la conciencia también lo hace. Por ejemplo, no sé, una persona que esté habituada al crimen, de repente parece la conciencia, ¿no? Que le muestra un despertar repentino y lo puede conducir a arrepentirse de lo que está haciendo o por lo menos a ya no hacerlo, aunque sea en esa ocasión. Aquí el problema es que la conciencia sí se puede tergiversar, sí se puede intoxicar y podemos asumir criterios totalmente equivocados, ¿no? Y guiarnos, por ejemplo, de acuerdo con la perversión y no finalmente con la rectitud, ¿no? Entonces, lo que dice Newman es que al final la conciencia siempre es la confirmación de la religión natural, ¿no? ¿Cómo obraron, pues, los antiguos? Pues basándose en la conciencia. Y cuando esta conciencia se cultiva y se perfecciona, también constituye la conciencia la norma de la moral. Y aquí hay dos rasgos que Newman enuncia, aunque no desarrolla más. Y es el hecho de que la conciencia se tiene que cultivar y también se tiene que perfeccionar. Hoy nosotros podemos decir que el mundo actual no cultiva la conciencia. ¿Por qué?
porque no se nos invita a tomar un compromiso definido con la conciencia. Al contrario, se nos invita a no escuchar la conciencia y dejarnos llevar por nuestras propias apetencias, sean del tipo que sean. ¿Sí? Por eso para muchos, por ejemplo, no importan o no importa, al menos no tanto, lo que la conciencia pueda sugerirles, sino el peso que tengan sus propias preferencias, ¿no? Y dos, pues requiere perfección. Uh-huh. O sea, no basta con decir que tenemos un cierto grado de conciencia, sino que, ¿no? Esta conciencia tiene que alcanzar también la perfección que le corresponde. Y eso también, hay que mencionarlo, forma parte de nuestra naturaleza humana. A ver, el Señor nos ha dotado con una naturaleza humana muy elaborada, muy completa. Incluso podemos decirlo así, ¿no? Muy rica en cuanto a dones, posibilidades, facultades. Pero estas facultades, estos dones, se tienen que cultivar y también se tienen que perfeccionar. Y no es algo que sucede en automático. Lo comento porque eso es también algo que ocurre con la fe. A veces pensamos que la fe es como una idea que más o menos tengo clara, pero que no sé cómo asumirla según las vivencias que se me van presentando. Por eso todos, también todos, tenemos que madurar, ¿no? Tenemos que crecer en la fe y alcanzar cada vez más un mayor nivel de perfección. Ahora, si una persona no tiene, por ejemplo, el acceso a la fe, entonces sí se le puede promover un cultivo intenso de la conciencia, que por lo regular es lo que hacemos con los niños. Por ejemplo, cuando tratamos, ¿no?, de mostrarles lo que está bien y lo que está mal, o el hecho de que pueden y de hecho deberán tomar decisiones, pero estas a su vez no implicarán pues una serie de consecuencias. Tratamos de que estas facultades, de que estos dones también se perfeccionen. Entonces, Newman dice, la conciencia es muy importante, pero ¿no? Siempre y cuando se le cultive y se le permita llegar a su perfección, que es lo que, digamos, se tendría que promover. Entonces, la conciencia, dice Newman, en principio es algo esencialmente religioso. ¿Por qué? Porque me dirige a otra cosa distinta a mí mismo, ¿no? Ya sea algo o alguien, aquello, ¿no? Que soy consciente, por ejemplo, una persona que su conciencia le dice que tiene que haber un creador de todas las cosas o por lo menos una especie de inteligencia superior o cualquier otro tipo de instancia o de poder, ¿no?, que permita mejorar la comprensión. Aunque, dice Newman, la conciencia, si bien es cierto, es esencialmente religiosa, eso no significa que en el ámbito moral sea necesariamente una guía. Y eso es lo que yo les decía. Porque a veces alguien puede querer obrar en conciencia y no obstante estar completamente equivocado. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió en los famosos juicios de Nuremberg, ¿no? Donde se enjuició por crímenes de guerra a muchos nazis que fueron detenidos. La mayoría lo que dijo es que era inocente. ¿Por qué? Porque seguía órdenes, cumplía órdenes. Es más, en conciencia estaban cumpliendo con su deber. Estaban haciendo ciertamente su trabajo. Y ellos no entendían por qué se les tachaba de monstruos cuando lo único que hacían era ejecutar órdenes. Lo podemos ver actualmente, por ejemplo, con, no sé, pensemos uno de estos casos comunes en estos tiempos, un sicario. Puede ser que atrapen a un sicario y al preguntarle por qué lo hizo, dijera, pues es que yo tenía un compromiso y en conciencia lo cumplí.
No, a mí me pagaron y yo hice mi trabajo. Es más, puedo decir que no solo hice mi trabajo, que hice un muy buen trabajo. Ujú. Cumplí con mi deber y obré en conciencia. Entonces, dice Newman que el problema en el caso de la conciencia es que requiere, dijimos, de cultivo, ¿no? Requiere que se esté afinando y también en este caso que se vaya fortaleciendo, porque si no, sí nos podemos ver sometidos a engaño. Ujú. Aunque la conciencia nos dicte otra cosa, ¿no? Que es lo que muchos también, pues les reclamaban. Les decían, bueno, ok, tú cumplías con tu trabajo, ¿no? Incluso podemos decir que eras laboralmente impecable, pero que de verdad no te diste cuenta de las barbaridades que se estaban cometiendo. O sea, no hubo algo que te remordiera por dentro y que te dijera, por lo menos, que te alertara de que aquello que estabas haciendo no estaba para nada bien. Y aquí es cuando también nos damos cuenta de algo. Si nosotros no cultivamos, no afinamos, no perfeccionamos la conciencia, el resultado es que podemos caer en una especie de automatismo, donde ejecutamos órdenes sin mayor problema y donde pareciera, ¿no?, que no asumimos el compromiso personal que la propia conciencia, en este caso, exige. Ujú. Por ello, también Newman va a insistir que si nosotros cuidamos la conciencia, la cultivamos, incluso buscamos su perfeccionamiento, podremos darnos cuenta poco a poco que a la larga la conciencia mandará o prohibirá con una autoridad que no está sometida a ninguna otra instancia. ¿Por qué? Porque aquí ya Newman dice, cuando nosotros cuidamos la conciencia, entonces lo que podremos ver en esta conciencia es la voz inspirada por Dios. O sea, la conciencia realmente cultivada es la voz inspirada por Dios. Es lo que Dios nos inspira y nos hace llegar por medio de esta conciencia. Por eso es tan importante su cultivo, porque si nosotros no cuidamos la conciencia y dejamos que se adormezca, incluso que quede como obstaculizada, la voz inspirada por Dios no se va a hacer llegar, no va a resonar en el interior de esa persona. Por eso Newman dirá, por ejemplo, ¿no?, que eso es a grandes rasgos el credo religioso que en la etapa pagana uno encuentra y uno también reconoce como el medio que Dios utilizó para comunicar sus dones. No les habló, podemos decirlo así, por medio de una revelación, tal y como después lo hiciera, pero sí se dirigió a ellos, incluso les comunicó sus dones por medio de esta voz inspirada por él mismo. Vamos, o sea, digamos, dice Newman, ¿no? A los paganos les llegó más bien por la conciencia. Dime, Paola. Ah, ¿me escucha? Sí, ya. Sí. Gracias. Ya sabe cómo soy de preguntona. En el caso, por ejemplo, de un ateo o un cientificista, ¿a qué podría asumir, o sea, bueno, esa persona, por ejemplo, la conciencia? O sea, supongo que para las personas que no tienen fe, ¿qué sería la conciencia? El problema es que la conciencia queda silenciada por la voz envolvente del propio raciocinio. O sea, en el caso, por ejemplo, de un ateo, ¿no? Son sus razonamientos los que predominan. Es la única voz dominante, por así decirlo. Y por ello obstaculiza
esta voz inspirada por Dios. Tan es así que para que nosotros podamos escuchar a Dios vía conciencia, necesitamos silenciar todo lo demás. Y por todo lo demás me refiero en general a dos instancias. Primero, los pensamientos que son tan ruidosos. Y segunda, las emociones que son también tan absorbentes. Eso es generalmente lo que hace interferencia y no nos permite, ¿no? Ir más allá de nosotros mismos, que es en lo que insistió Newman desde la vez pasada, si lo recuerdan. O sea, creo que lo interesante aquí es darnos cuenta cómo Newman, ¿no?, se percata de que la conciencia nos ayuda a trascendernos, a ir más allá de nosotros mismos. Pero hoy hemos perdido esta capacidad, sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque estamos como dominados por una hiperracionalidad, ¿no? O sea, para nosotros lo que importa es el peso de los pensamientos, en primer lugar, ¿no? Y esto es algo que venimos arrastrando ya desde bastantes siglos atrás. O sea, son los razonamientos los que nos dominan, vamos, son los pensamientos, ¿no?, lo que nos absorben por completo. Y el segundo elemento es porque consideramos que todo lo que tenga una cierta validez en mi propia vida tiene que ser conforme a lo que yo mismo establezco. O sea, tiene que ser algo que yo elaboro. Por ejemplo, mis propios pensamientos o mis propias estrategias interiores que suelo utilizar. Y ahí es cuando nosotros nos quedamos, pues, bastante lejos de esta voz inspirada por Dios, ¿no? Lo que Dios nos inspira y nos hace llegar en conciencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, a pesar de algo, alguien reconoce que no lo debe hacer o que no está dispuesto a hacerlo, aun cuando eso le genere beneficios o le traiga una serie de privilegios. Está dispuesto a renunciar a ello porque sigue la conciencia, ¿no? En el caso de un ateo, Paola, esto no se da porque el ateo está bien atrincherado en sus propios argumentos, que no son más que la expresión verbal de sus propios pensamientos. Y por eso no hay un más allá, ¿no? Porque en realidad, cuando un ateo está diciendo Dios no existe, lo que en realidad está diciendo es, yo pienso que no existe, y estoy convencido de ello. Por eso, literalmente, con un ateo no se puede discutir. O sea, no se puede discutir porque hay como un encierro que después se quiere reducir a un enfrentamiento de, de argumentos, ¿no? Por ello, dice Newman, no es casual que en el mundo pagano, y básicamente está hablando del mundo griego, fuera necesario un intelecto potente que se centrara en esa dimensión profunda llamada conciencia. Y esto también es una tesis muy fuerte, porque lo que está diciendo Newman de fondo es, los paganos no se inventaron sus dioses. La conciencia les decía que tiene que haber algo más. O sea, no eran meros inventos. Pensemos, por ejemplo, el caso de los poetas, que eran los maestros de la verdad en la antigüedad. ¿Por qué? Porque eran inspirados, no sé si sabían. Por ejemplo, un Homero, ¿no?, que era por excelencia el maestro antiguo, ¿no?, el papá de todos, ¿no?, en este caso el papá de todos, ¿no?, eran como muy relevantes, porque lo que caracterizaba al poeta era el hecho de que él solo era la voz de una entidad distinta. Él pasaba el mensaje, pero él no inventaba nada. Por eso es que en la antigüedad
¿no? En los tiempos realmente arcaicos, lo que se conoce como la Grecia arcaica, el poeta era la máxima autoridad a seguir. Porque, por ejemplo, el poeta era convocado por las musas, que representan la inspiración, y las musas lo escogían como un medio para hacer llegar un mensaje al resto de los mortales. En pocas palabras, el poeta no se inventaba nada, no pensaba, solo recibía y transmitía este mensaje para los demás. No es que los poetas antiguos, arcaicos, por ejemplo, Homero, ¿no? En su Ilíada o en su Odisea, se lo inventara y quisiera hacer como una gran fábula, una gran eh, narración. No, simplemente había recibido de las musas aquello que debía transmitir. Y por eso se le daba tanta autoridad al poeta. Cuando ya aparecen, digamos, los filósofos más formales, cambian porque entonces la inspiración es sustituida por la propia reflexión. No sé si se entiende. O sea, ya no predomina como en el poeta la inspiración, sino la propia reflexión. Y ahí es donde podemos responder la pregunta de Isaías. ¿La conciencia entra en la misma categoría del intelecto? No. Bueno, sí y no. En primer lugar, porque la conciencia también, ¿no? Forma parte del alma. No, porque la verdadera conciencia no es algo que yo elaboro intelectualmente, pero sí es algo que el intelecto reconoce, pero sobre todo que reconoce como algo que uno no se ha inventado. Por ejemplo, no sé si han tenido este tipo de experiencias donde alguien dice, es que una voz me decía, no lo hagas, por ejemplo. Sabía que no lo tenía que hacer y lo hice. Ojo, pero sabías que no. O al revés, sabías que lo tenías que hacer y no lo hiciste. Esa es la conciencia. O sea, es algo que mi intelecto capta, pero que no reconoce como propio. No sé también si me explico ahí, Isaías. Una respuesta. Es una instancia distinta. Cuando alguien dice, sabía que no tenía que ir y fui, o sea, y lo sabías. O sea, literalmente se te dijo. ¿Quién te lo dijo? Dios. Dios mismo te está inspirando. Pero la inspiración no implica obligación. Dios te puede inspirar que hagas algo. Y aunque lo tengas claro, no significa que estás obligado a hacerlo. La decisión la tomas tú. Y aquí es donde entendemos por qué el Señor jamás violenta nuestra propia voluntad. O por decirlo en términos más positivos, Dios es muy respetuoso con la libertad que Él mismo nos ha concedido. Nos puede inspirar, pero nunca nos va a obligar. Jamás. Porque la relación con Él es una relación en libertad. Por eso va a decir Newman, aquí encontramos, ¿no? La creencia en un principio exterior a la propia mente, a algo que no soy yo, algo que ciertamente me supera, algo que me lleva, vamos a decirlo así, ¿no? Más allá de mí mismo. Por eso, para Newman, la conciencia es esencialmente religiosa. Y es esencialmente lo que tenían los antiguos, en este caso, como él llama la etapa pagana, porque vean, no habla de paganismo, sino de etapa pagana. ¿Y qué sugiere esto? Si uno lee con cuidado a Newman, que hay una continuidad, lo que yo les había comentado. Hay una continuidad. Para nosotros, por ejemplo,
la conciencia no desaparece, pero es que ya tenemos una realidad explícita de esa voz ajena a la propia. ¿Cuál es esa realidad explícita? A ver, Hilda, ¿cuál será? Hombre, pues si no es examen. Pues no sé, la fe, ¿Otra? pues la relación con él. La relación con él y de manera más puntual, la palabra de Dios. ¿Por qué se nos predica la palabra de Dios? Porque Dios nos habla ya explícitamente, ¿no? O sea, Dios me apela a mi persona. Aquí sí, por ejemplo, escuchar la palabra de Dios es aceptar que Dios me está dirigiendo la palabra. Ahí ya está la conciencia, pero en nosotros ya es explícita porque ya es revelada por Dios mismo. Antes eso no se tenía. Pero, por ejemplo, la conciencia les permitió, ¿no? En la etapa pagana, que me gusta mucho esta etapa porque se habla de una continuidad, lo que él llamará años después, desarrollo, para captar, ¿no? El obrar providente de Dios, ¿no? Desde el principio hasta el final. Creo que eso es muy, muy interesante en el caso de Newman, ¿no? Y a casos donde, aunque no tienen explícitamente la palabra, no tienen escritura, por ejemplo, no tienen la palabra de Dios, tienen una conciencia que les hace darse cuenta de que tiene que haber algo más de lo que incluso se haya establecido, ¿no? Aquí quiero poner dos ejemplos muy puntuales. No es casual que los filósofos más famosos y quizá los más relevantes de la antigua Grecia, como son, bueno, los tres, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres hablen del Dios. Y ninguno de ellos diga Zeus. Ninguno. O sea, sabemos que en su cultura, de hecho, esto es bien importante. Sócrates, Platón y Aristóteles son culturalmente politeístas. Su cultura es politeísta, pero intelectualmente son monoteístas. Para los tres solo podía haber un principio, un Dios, y ninguno le dice Zeus. Por ejemplo, Sócrates asume que su misión le fue dada por el Dios. No dice Zeus, y eso que era el padre de los dioses, ¿no? El más importante de todos. No dice Zeus. Y lo que vemos, por ejemplo, ya en el caso de Platón y Aristóteles, es que su intelecto les muestra que pueden darse las cosas de una manera, pero su conciencia les dice que tiene que haber algo más, ¿no? Esto en Platón es como muy claro. Platón tiene también una fase de maduración, ¿no? Y por eso sus diálogos están más o menos ordenados de la siguiente manera, ¿no? Los diálogos juveniles, los diálogos de maduración y sus diálogos ya de plenitud, ¿no? Los últimos. Y Platón, poco a poco, ¿no? Va avanzando a partir no solo de quedarse con su pensamiento, sino a partir de intentar responder a lo que la conciencia le dice. Por ejemplo, el Platón clásico del que todos hablan es el Platón de las ideas, ¿no? Porque para Platón las ideas son lo fundamental. ¿Por qué? Porque la idea para Platón no cambia, no está sometida a la mutación, ni a la muerte, ni nada, ¿no? Tiene un rasgo de inmortalidad. Pero ya más adelante, o sea, hacia el final de su vida, Platón habla incluso de eso otro más allá de la idea. Es decir, su intelecto le decía, la idea es lo máximo, pero su conciencia le decía, hay algo más todavía. Platón solo habló del bien.
Y así va a hablar Platón, del bien más allá de la idea. Es decir, mi intelecto me dice que las ideas, ¿no?, son lo máximo. Pero la conciencia le dice, no, hay algo más todavía. Y Platón lo reconoce, aunque no lo pueda explicar, aunque no tenga palabras para nombrarlo, pero sí lo señala, porque Platón hablará de que el bien está más allá, incluso de la idea, ¿no? Ese es un poco para que se entienda la exigencia de la conciencia y la exigencia misma del intelecto. Es más, lo podemos ver también en otro caso más reciente, Albert Einstein. Estoy segurísimo que han leído su teoría su teoría general de la relatividad. Y que incluso, ¿no?, han traducido sus formulaciones matemáticas en enunciados lógicos. Estoy seguro, sé que les va a sonar repetitivo, pero bueno, ¿no? Ustedes disculparán solo por acudir a estos ejemplos. Bueno, Einstein, cuando empieza a abordar la cuestión de la relatividad, escribe la llamada Teoría General de la Relatividad. Y fíjense, esa teoría general de la relatividad era una teoría matemáticamente elaborada, cuya conclusión era la siguiente: Dios no existe. No sé si sabían eso. O sea, matemáticamente la teoría general de la relatividad daba esa conclusión: Dios no existe. No es necesario para entender el funcionamiento del universo. Pero Einstein se espantó, porque en conciencia él estaba convencido de que aunque él hubiera elaborado una teoría que implicaba matemáticamente que Dios no existe, él estaba equivocado. O sea, aquí podemos ver cómo la conciencia es más fuerte que su propio pensamiento. Revisó y no había errores. Y él estaba convencido de que se había equivocado. Bueno, después escribe la famosa teoría especial de la relatividad. Es la segunda. La primera es la teoría general de la relatividad y la segunda es la teoría especial de la relatividad. ¿Qué hizo Einstein ahí? Introducir lo que se conoció como una constante cosmológica. Hizo una adecuación que matemáticamente hacía necesaria la existencia de Dios. ¿Por qué hizo eso Einstein? Porque fue fiel a su conciencia. Eso es lo que no le perdonó Stephen Hawking, al menos al principio. Cuando Stephen Hawking, sí lo ubica, ¿no?, que no tiene mucho que falleció, escribe su libro muy famoso, Breve Historia del Tiempo. Lo que él dice abiertamente es que no entiende por qué Einstein, si ya había elaborado una teoría matemáticamente impecable que demostraba que Dios no existía, ¿por qué carajo después hace una modificación y mete la constante cosmológica para tener en cuenta a Dios? Y él decía que eso había sido su peor error. Ya después Hawking le fue bajando, porque también ya hacia el final, Hawking, ¿no?, en su arrogancia inicial, digamos que se tuvo que ir suavizando y después ya va a hablar de Dios, ¿no?, a su manera. Pero es importante, aquí vemos, ¿no?, cómo muchas veces el intelecto entra en conflicto con la conciencia. Y el motivo es muy simple, porque lo que se elabora intelectualmente es algo propio, son mis pensamientos. Y la conciencia muchas veces se enfrenta a ellos. Y prefiero tener yo la razón y no algo más. Es parte también de nuestras luchas internas. Por ejemplo, no sé, tenemos un problema personal
y la conciencia nos dice, tranquila, estás bien. Y nosotros empiezo a pensar, no, debo estar mal, en algo hice mal, no sirvo, no sé qué, o sea, pero esto es parte, pues, de los conflictos que sí podemos llegar a experimentar cada uno de nosotros. Por eso para Newman era tan importante hablar nuevamente en el mundo actual, con que estemos hablando, en este caso del siglo XIX, de la conciencia. O sea, Newman nos está invitando a poner atención a esa voz que nos llega y que no es resultado de nosotros mismos. En tanto, la conciencia tiene, por así decirlo, un peso de trascendencia. Por eso para Newman, ¿no? Será importante destacar cómo a través precisamente de la conciencia, en la etapa pagana, se pudieron llegar a descubrimientos importantes. Por ejemplo, que había un principio supremo. Otro, que había también una benevolencia, ¿no? Una bondad que ordenaba absolutamente todo. También se percataron de un poder sin límites. Y también reconocieron que hay una moral que no puede o no es producto de lo que uno mismo apetece o de lo que uno mismo quisiera. Por ejemplo, hay veces en las que nosotros quisiéramos hacer tal cosa, pero repito, la conciencia nos dice no. Por eso nos dice Newman, si nosotros captamos este bosquejo del conocimiento religioso, veremos que no estaba para nada fuera del alcance de la filosofía pagana. En pocas palabras, en la etapa pagana también se da una dimensión religiosa, pero cuyo eje gira en torno a la conciencia y no a la revelación. Como puede seguir ocurriendo, por ejemplo, en pueblos que no han tenido contacto con la revelación, con la religión revelada. Ahí, por ejemplo, el criterio que sigue imperando es justamente la conciencia. Y claro, dice Newman, aquí hay aportes importantes. No obstante, tenía también esta etapa pagana sus deficiencias. ¿Qué es lo que hace la religión revelada? Dirá Newman, compensar estas deficiencias. Hoy diríamos, lo que está diciendo Newman es que en la religión o en la etapa pagana hay una base religiosa, pero defectuosa. Pero la hay. Lo que hace la revelación es solventar este tipo de deficiencias y llevarnos ahora sí a una revelación que nos permite tener la luz suficiente para mirarlo todo de otra manera. Por eso Newman también dirá que la filosofía pagana, ¿no?, conocía muy bien el sistema moral del mundo. Pero el problema, dice Newman, es que solo conocía el sistema moral del mundo. Nada más. Faltaba algo, aunque ya era un principio. Era, si lo quieren ver así, un avance. Porque es cierto, los paganos tenían una tendencia muy marcada al fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Es una postura ante la vida. El fatalismo, en el caso pagano, significa que hay un destino ya elaborado que no podemos eludir.
No sé si han leído la tragedia de Edipo Rey, del gran Sófocles, uno de los grandes trágicos antiguos. En esa tragedia, ¿no?, se le llama tragedia, por eso era la diferencia entre comedia y tragedia, se le llamaba tragedia porque, ¿no?, los trágicos se dan cuenta de que parece haber una fuerza insuperable, y esa fuerza es lo que llamamos destino, que en griego se dice moira. Y es tan potente esta fuerza, que ellos llamaban destino, ¿no?, que ni siquiera los dioses pueden intervenir. O sea, el motor del mundo en la etapa pagana es el destino. Por eso, en esta tragedia, ¿no?, de famosa llamada Edipo Rey, lo que cuenta Sófocles es lo siguiente: nace un niño, que es Edipo, que al nacer recibe un vaticinio sombrío. Básicamente lo que le dicen, ¿no?, es que a su papá y a su mamá, es que este niño que acaba de nacer va a traer enormes desgracias para ellos y para muchos otros. Para empezar, porque ese niño terminará matando a su papá y terminará acostándose con su mamá. Obviamente, esto espanta a los progenitores y deciden abandonar, pero Edipo es rescatado, llevado a una población distinta, que de hecho resulta ser, digamos, el pueblo rival al que pertenece su papá y su mamá. Él crece con habilidades militarmente excepcionales, ¿no? Es un muy buen guerrero, va sobresaliendo y se convierte en algo así como el capitán, o diríamos una especie de capitán del ejército. Pasan los años y finalmente, en un enfrentamiento terrible, termina venciendo al ejército enemigo. Mata al capitán de ese otro ejército, que era su papá. Él no sabe y lo mata. Y reclama el botín, que no solo va a ser la cuestión económica, ¿no?, el saqueo, como se acostumbra, sino también exige que ahora se le entregue a la reina, es decir, a su propia madre. Y en efecto, no solo se acuesta con ella, sino que tendrá hijos con ella. Y empiezan a suceder una serie de cosas que llaman su atención hasta que llega, ¿no?, a sus oídos, ¿no?, y le dan a conocer lo que se había predicho de él desde que nació. Y es tal el impacto de Edipo que decide, ¿no?, desterrarse, y al quedar afuera de la ciudad, con un grito sumamente estridente, ¿no?, se arranca los ojos y ahí termina la tragedia. Creo yo que lo mejor de la etapa pagana son sus trágicos. ¿Por qué? Porque ellos no solo, o sea, mostraban, ¿no?, que en efecto pareciera que necesitaban algo más que ese destino. O sea, que necesitaban ser salvados de esa máquina, si lo quieren ver así, opresora. Y por ello era tan importante para los antiguos griegos el reconocer que las cosas no podían quedarse ahí, que tenía que haber algo más, que tenía que haber, ciertamente, ¿no?, otra cosa distinta, algo que trajera esperanza y evidentemente también algo que trajera consuelo. Pocas palabras, podemos decir que estaban anhelando a Cristo. Eso es lo que verdaderamente estaban anhelando. Hola, hermana Rocío, bienvenida, aunque sea ya unos minutitos. Entonces, estaban anhelando a Cristo, anhelaban ciertamente a Cristo. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que este mecanismo en el mundo, no, pues era terriblemente injusto. Además, no había manera de poder vencerlo. Repito, ni los antiguos dioses podían hacer algo. Y esto, dice, que la etapa pagana, ¿no?, estos trágicos, se basaban sobre todo en las leyes físicas, ¿no?, que parecen ser inviolables. De hecho, ¿no?, si hablamos estrictamente, veríamos cómo
los antiguos, en este caso, ¿no? Los que formaban parte de la etapa pagana, tenían un serio problema. Y el problema consistía en que, ¿no? A pesar de que la conciencia les decía que había algo más, las evidencias con las que se encontraban parecían negárselo, que eso era lo que hacían los trágicos. Es más, las tragedias eran tan impactantes que al final, ¿no? Elaboraron un mecanismo donde bajaban un dios que no tenía un nombre, un dios que no era conocido, pero que hacían bajar mediante poleas, ¿no? En medio del escenario, y que se conoció después con el nombre de Deus ex machina, o el dios salido de la máquina. Con ello, pues, se anunciaba, ¿no? Que tenía que haber algo más que una situación de este tipo, es decir, que una situación física. Entonces, ¿qué es lo que hace la revelación? La revelación no niega la naturaleza, simplemente nos muestra que la naturaleza no lo es todo, que no solo está lo natural, sino que también está lo sobrenatural, que no solo nos movemos en un plano, que no solo está lo que vemos, también está lo que no vemos, y que incluso ya en la revelación se nos dirá que las leyes físicas que, por ejemplo, eran pues tan inquebrantables durante la etapa pagana, también ceden ante una instancia mayor. Piensen, por ejemplo, en el caso ya desde el Antiguo Testamento, cómo se hablará de prodigios verdaderamente sorprendentes. No sé, quizá el más famoso, ¿no? Cuando Moisés atraviesa, ¿no? Las aguas y se abren de un lado a otro, ¿no? Formando muros y pasan por tierra seca. Todo ello, dice Newman, es lo que nos permite entender la diferencia entre una etapa y otra etapa. Y por ello, algo que también uno aprende con Newman es a no ser anacrónico. Es decir, no le podemos exigir, por ejemplo, a los paganos antiguos lo que no tenían. Más bien debemos reconocer lo que sí tenían y además por quién les fue dado. ¿Se entiende? O sea, tenemos que hacer una lectura que vaya de allá para acá, no de aquí para allá. No, o sea, reconocer los avances que tenían, pero también reconocer quizás sus respectivas carencias. Y la mayor carencia, y tiene, dime, Hilda. Marco, ¿y eso es como parte de la pedagogía que Dios ha ido usando a través de la historia? Claro, esta pedagogía es su providencia desplegada, su presencia de muchas maneras. Todo va a un punto, ¿no? O sea, Dios nunca ha estado ausente o se ha desatendido de la humanidad en su conjunto. Ha sabido conducir a la humanidad de maneras que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer extrañas, ¿no? Pero que en realidad, dice Newman, si nosotros ponemos un poquito de atención, Dios es verdaderamente la fuente, porque también entendamos que somos una cultura que se suele manejar muchísimo por la división y por la separación, no por los acercamientos, ¿no? No por los encuentros, sino por los contrastes, ¿no? O sea, uno de los principios que parece imperar hoy en día de manera bastante drástica, pues es la polarización, donde pareciera que todo se da en base a rupturas. Newman no. Newman incluso nos invita a tener una visión verdaderamente integral de toda la historia, de toda. ¿A partir de qué? Del modo de obrar de Dios.
que también es lo que vemos desde el Génesis. Pensemos, por ejemplo, en Caín. ¿Por qué no lo exterminó? Incluso sabemos que es Caín el fundador de ciudades, ¿no? Y en efecto, toda ciudad en cualquier parte del mundo lleva la señal de su fundador. ¿O no es verdad que es precisamente en las grandes ciudades donde más se promueve e incluso donde más se desata la criminalidad en todas sus variantes? ¿Por qué mucha gente quiere huir de las ciudades e irse al campo? ¿Qué hacía Abel? A ver, hermana, usted que es la experta aquí en escritura, ¿qué hacía Abel? Pues Abel trabajaba en el campo. Era Se que dice allí que él le dio la mejor primicia a Dios era de un, sus era un, cosechas. exacto, era un agricultor, un campesino. Campesino. Caín no va a ser después el fundador de ciudades. Por eso, para mucha gente, ¿no? Es importante las casas de campo, que asociamos con casas de descanso. ¿Se entiende? O sea, no es una mera metáfora, no, es una realidad que está implicada en nuestra propia historia. O sea, Dios no habla en vano, es la verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Que no la entendamos es otra cosa, pero ahí está, ¿no? Se nos ha dicho y se nos ha manifestado. En ese caso, no vemos este orden de continuidad, donde incluso, por ejemplo, ya también en los romanos, no sé si alguno ha leído, seguramente sí, y estoy seguro que en latín mismo, ¿no? A Horacio. El poeta Horacio latino es conocido por exaltar la vida del campo, donde encuentra las virtudes y la opone a la perversidad y la bajeza de las grandes urbes. O sea, es como si Horacio, sin conocerlo, le diera la razón a Abel y tachara igualmente a Caín. O sea, es en las ciudades donde el crimen está a la orden del día. Hoy tal parece que el campo, ¿no? También se está contagiando cada vez más de esa terrible enfermedad llamada crimen autorizado, porque no es crimen organizado, está autorizado. Lo importante es saber por quién. Pero aquí vemos, pues, este tipo de contrastes que nos lleva a entender cómo el Señor nos va preparando poco a poco. Y lo que más, repito, les faltó a los paganos, o lo que más faltó en relación a Dios en la etapa pagana, era una concreción definida de Dios. O sea, lo que más les faltó era, dice Newman, una historia tangible de la divinidad. Una historia verdaderamente tangible. Les faltó tener ese rostro, porque, por ejemplo, aunque Platón, Aristóteles, ¿no? Sócrates hablaran del Dios, pues no le prendían una veladora, no le rezaban, porque no tiene forma. Todavía es muy abstracto, es algo, no es alguien. No tiene un rostro, no tiene un nombre. Por eso, lo más llamativo en el caso del antiguo pueblo de Israel es que Dios les dé una referencia. Por ejemplo, Yahvé. Alguien al cual uno no solo le habla, sino el cual también a sí mismo responde. En pocas palabras, no basta, y esto es también muy importante, no basta con hablar de un Dios abstracto. Decir, por ejemplo, que sí, ¿no? Pues Dios existe y es omnipotente y tiene tales y cuales cualidades y tal. No basta si nosotros no eh, proclamamos o damos a conocer que no se trata de un Dios idea, sino de un Dios vivo. Un Dios, pues, al cual nos podemos dirigir y del cual también, de igual modo, podemos esperar una respuesta.
un Dios atento, que es también lo que había reclamado Epicuro. Fíjense, curiosamente considerado el padre del ateísmo, ya desde la antigua Grecia, o sea, estamos en la etapa pagana, ¿no? Y hasta me siento raro hablando de los griegos que no me gustan para nada, ¿no? ¿No? Y tenía mucho que no hablaba de estos, pero digo, también pues, tiene su importancia dentro del avance providencial del Señor, ¿no? Algo reclamaba Epicuro, y él decía, y con toda razón, decía, a ver, los dioses están en el Olimpo y la pasan de lo lindo, ¿no? Comen ambrosía, tienen sus bebidas, ¿no?, divinas, tienen la gran fiesta, pero no les importamos, no se involucran, ellos están allá, nosotros aquí. Entonces, si ellos no se preocupan por nosotros, nosotros también no tenemos por qué preocuparnos por ellos. Podemos seguir adelante. Y tenía razón, o sea, lo que está diciendo Epicuro, a final de cuentas, me parece que es profundo, porque lo que está diciendo Epicuro es, ¿de qué me sirve que me digan que hay dioses si estos dioses, ¿no?, no son dioses cercanos a los que uno pueda invocar y de los cuales uno obtenga ciertamente una respuesta? Acuérdense del profeta Elías. Bueno, se enfrenta a esos magos, ¿no? Esos sacerdotes de Baal. Que les dice, háblenles, ¿no?, a sus dioses. A lo mejor está dormido, ¿no? O no escucha, grítale, ¿no? Se burla. Claro, ahí vemos también que, bueno, Elías, pues, digamos que se puso un poquito pesado, ¿no? Pero también se lo tomó con humor. Cuando le toca el turno, dice, ahora sí, mojen la madera, mójenla bien, ¿no? 3 veces y órale, se enciende. O sea, se realiza lo imposible. Pero esto es fundamental porque dice Newman que al final lo que faltó en la etapa pagana era ese incentivo fundamental de toda acción. Un punto fijo de partida, ¿no?, que nos da un objetivo capaz de atraer los efectos y de concentrar todas las energías. En pocas palabras, ya en la etapa pagana se sabía que había un Dios, pero este Dios sigue siendo un Dios desconocido y por eso uno no puede consagrarse a él, uno no puede dedicarle toda la vida. Por ejemplo, la hermana Rocío está casada y está casada con Cristo. Cristo es su esposo, no está casada con un Dios desconocido. No, con alguien. O sea, y eso es lo que permite, en pocas palabras, el encuentro personal. Eso es precisamente lo que no había en la etapa pagana. Y pone un ejemplo Newman. Dice, por ejemplo, el poder político solo tiene fuerza cuando se le otorga a un individuo. Por eso surge la figura del líder o del dictador. Porque podemos hablar del poder político, pero de nada sirve si no hay una referencia concreta a partir de la cual nosotros podamos referirlo y podamos ciertamente seguirlo. O sea, lo que importa, dice Newman, en el caso del poder político, es la presencia personal. Porque eso es lo que permite que los afectos, ¿no?, nuestras energías se vean como consagradas a algo en concreto. Por ejemplo, pensemos, cuando hablamos del nazismo, es inevitable hacer referencia a Hitler. Cuando hablamos de la dictadura soviética, Stalin, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es hacia allá, ¿no? Hacia donde se van dirigiendo todas, digamos, nuestras respectivas impresiones. En pocas palabras, dice Newman, en la etapa pagana, Dios ya había conmovido el intelecto, pero no el corazón. Porque era un Dios sin rostro, un Dios idea que pues no tiene esta presencia o esta fuerza
¿no? Como para poder conmovernos y dirigirse de manera personal a cada uno de nosotros. En pocas palabras, dice Newman, ya para terminar el día de hoy, los propios paganos tuvieron grandes avances a nivel intelectual, pero igualmente se dieron cuenta de su propia indigencia. Porque ese Dios que la conciencia les manifestaba no tenía nombre, no tenía rostro. Y por ello, dice Newman, ¿no?, dedicaron todo tipo de esfuerzos para darle forma perceptible a lo divino. ¿Cómo? Pues dándole, ¿no?, un montón de atributos de individualidad. Por eso se los representaban de esta manera, o de esta otra, o de aquella, o etcétera, adornando su logos, como ellos lo llamaban, ¿no?, de una manera figurativa, incluso dándole culto. Con ello, también Newman ahora está dando una interpretación diferente del politeísmo. Dice Newman, ¿no?, de fondo, es lo que les digo, son como sus tanteos juveniles, ¿no? Pero dice Newman, ¿qué es el politeísmo? El esfuerzo pagano por darle forma al Dios desconocido. En pocas palabras, Newman también le encuentra, y eso me parece muy sano, un lado positivo al positivismo, al politeísmo. Que por lo regular nosotros decimos, no, es un error, ¿no? Y era satánico y querían hacer, pues no, es lo que tenían. Algo tenían que llegar, algo querían ciertamente, ¿no?, acceder. Eran esfuerzos por dar una forma figurativa a ese Dios desconocido al cual ciertamente anhelaban. El intelecto estaba nutrido, pero el corazón seguía indigente. Había que darle una forma. O sea, Newman cree detectar en el politeísmo la manera en la cual, en la etapa pagana, los seres humanos buscaron acercarse, ¿no?, a ese Dios que intuían, pero que en definitiva no veían. Y encuentra algo finalmente positivo. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, observaciones, reclamos. ¿No? Alguien que recite un poema de Horacio en latín, ¿no?, un fragmento de Homero en griego, con su respectiva traducción latina, etcétera. Un pasaje del Génesis en hebreo, hermana Rocío. Hombre, lo que para ustedes es de todos los días, nada extraordinario, hombre, nada, nada infrecuente. ¿Se vale Bueno, en arameo? ¿Lo puedo hacer en arameo o por no? favor, claro que sí. Adelante, ¿cómo no? Bienvenido. Abrazo a todos, cariños. Y ahorita se hace la traducción inmediata. Bueno, esto, no, aunque parezca muy puntual, una de las cosas que yo quiero también que detecten es el buen espíritu que guía a Newman. Newman no está buscando la confrontación, está buscando la comunión. Newman no va, digamos, lleno de prejuicios, sino al contrario, trata de abrirse camino. Que también comprendamos esta continuidad que Dios siempre ha mantenido a lo largo, efectivamente, de toda la historia. Tan es así que es justo, ¿no?, por esta buena disposición que Newman podrá pasar de la iglesia anglicana a la iglesia de Roma. ¿Verdad? ¿No? Y eso creo que es algo que también nosotros hoy en día quizá debemos recuperar, al menos hacernos la pregunta de, bueno, y ok, todo eso, ¿qué tendrá de bueno, no? ¿Qué habrá de bueno? Aunque no sea algo que se detecte a primera vista, pero de fondo algo bueno debe de tener. Y ahí es también donde a veces tenemos que profundizar. ¿De acuerdo? Pues como siempre, un gusto verlos. Les deseo lo mejor. Muchas bendiciones para ustedes. Mi estimadísimo Edgardo, un abrazo. Isaías, Olivia, Paola,
Ana Rocío, querida Hilda, a todos ustedes mis mejores deseos, que pasen buena noche, que descansen y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Vale, buenas noches, descansen, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bye.